Ok. me- buenos días a todos. Bueno, ya siempre les digo, principalmente a los que se dan el tiempo y la oportunidad de manera presencial de venir a estas actividades académicas que coordinamos en INDECAC. Buenos días también a todos los que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom de INDECAC y esta transmisión que se va a estar haciendo en las redes sociales de INDECAC. Como saben, soy la maestra Cristina Camacho, la directora general de INDECAC, y hoy estamos aquí para una conferencia muy interesante, muy importante, pero sobre todo trascendente, lo diría yo de esta manera, maestra, porque va implícita la presentación de la especialidad, la primera especialidad que tenemos nosotros en ejecución, más bien, la primera generación que se va a aperturar en materia de ejecución de sentencias y que será exclusivamente esta especialidad en materia penal. Eso es importante mencionarlo. Y bueno, pues para mí es un gusto estar con todos ustedes y sobre todo encontrarme acompañada de dos juristas destacados en materia penal y sobre todo en materia ya de forma especializada en ejecución penal. Está con nosotros la doctora Maribel Bautista Paredes, que como saben es un referente en el tema en materia de ejecución penal y sobre todo déjenme comentarles y presumirles que ella fue quien desarrolló todo el plan académico de esta especialidad en ejecución de sentencias en materia penal que se va a estar desarrollando aquí en INDECAC. Al final daremos toda la información respecto de la especialidad, solamente déjenme decirles que esta especialidad arranca el próximo domingo, va a ser todos los domingos durante un año de 9 a 1 de la tarde. Y esa especialidad no es un curso, no es un taller, porque esas preguntas son recurrentes. Y sí quiero aclararlo, maestra, para que ahorita mi querido doctor también Samuel lo hablemos, porque es un año, porque es una especialidad, porque van a obtener un título, van a obtener un certificado y van a poder ustedes tramitar ante la Dirección General de Profesiones la cédula profesional que los va a acreditar como especialistas en ejecución de sentencias en materia penal. Entonces, primero que nada, maestra, doctora, siempre le digo maestra, mi querida Estamos en doctora, academia. exacto. Maestra, bienvenida a INDECAC, una doble bienvenida, un doble gusto tenerla aquí porque ustedes saben que ha sido docente de INDECAC durante ya 6 años, más de 6 años. Empezamos con la ejecución de forma presencial en esa y después pasamos a la cuestión virtual y hoy la maestra pues es quien diseña toda esta parte académica de la ejecución y cuando hablamos de ejecución en INDECAC decimos por la maestra Maribel Bautista. Entonces, un gusto tenerla aquí con nosotros. Gracias, maestra. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y bueno, pues también para mí es un gusto y que se sume ya a la plantilla docente, mi querido doctor Samuel Ibarra Vargas, también sabemos que es abogado postulante, aguerrido, léanlo, síganlo, yo siempre aprendo de sus publicaciones, de verdad, porque es interesante y también es un apasionado de la ejecución penal. También es docente de esta especialidad que vamos a arrancar el próximo domingo 4 de mayo y también va a estar impartiendo cátedra con nosotros, no solamente, yo espero, mi querido Samuel, no solamente dentro de la ejecución, sino también en otras áreas, ¿vale? Pues bienvenido y ahorita te lo voy a compartir para que saludes a todos. Muchísimas gracias, mi querida maestra. Es un honor el poder estar en INDECAC contigo, con la doctora, con ustedes. Muchas gracias por haber venido y muchas gracias a quienes están allá en el Zoom. Y de verdad les va a ser muy útil esta especialidad en materia de ejecución penal y los felicito por estar tomando un tiempo los domingos, quitando el espacio a la familia, tiempo personal para capacitarse. Respetos y lo menos que podemos hacer es entregarnos a ustedes. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias. Y bueno, hoy la dinámica será precisamente hablarles a ustedes de la importancia que tiene la especialización en materia de ejecución penal. Maestra, aquí sería importante, y digo, lo pongo sobre la mesa para ustedes, ellos son los especialistas en la materia, hablar de esta importancia que tiene la ejecución, porque lo hemos visto en los talleres, todos los talleres que se trabajaban, creo que nos hace mucha falta el abogado postulante saber que es un procedimiento distinto, la ejecución penal, hablar de esta implementación de manera estatal. Ahora ya tenemos la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero creo, considero, y aquí ustedes son los especialistas, que seguimos teniendo retos, maestra.
para el trabajo de la ejecución penal. Entonces, a mí me gustaría arrancar con esto. Ustedes, desde sus posturas, usted como órgano jurisdiccional, mi querido Samuel, como abogado postulante en la materia, que habláramos de esta parte, el antecedente que teníamos de la ejecución penal, ahora con la nueva ley, con la Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Y qué nos falta? Estos retos que tenemos, la implementación, los problemas prácticos, diarios, porque yo lo veía en los talleres, lo escuchaba, ¿no? Que tenemos en esta parte de ejecución. Gracias, maestra Cristina. Con la autorización de mi compañero ponente, gusto conocerle, doctor Samuel. Gracias, gracias, doctora. Un honor. Para mí la ejecución penal, estuve en la función 12 años como juez de ejecución. Sin embargo, yo lo que he querido compartir en academia, pues es este camino de lo que se ha transitado. Yo hablo de la ejecución penal, de lo que hemos vivido en el Estado de México. Y creo que ahí es donde empezamos con una historia en Estado de México antes de la reforma de junio del 2008. Inició el Estado de México el 1 de marzo del 2006 con la figura del juez de ejecución. Una figura del juez de ejecución que solo fue diseñada por el legislativo estatal para efecto de conceder beneficios preliberacionales y declarar la extinción de la pena de prisión únicamente. La principal función que tenía el juez de ejecución era despresurizar el penal. Así lo señaló en la exposición de motivos de esa reforma. Era un juez que no tenía propiamente lineamientos para llevar a cabo un proceso, un procedimiento. ¿Por qué? Porque el legislador estatal señaló que no era necesaria la presencia de un defensor, porque no había ningún procedimiento. Era una obligación para el juez de ejecución revisar todos los expedientes clínicos criminológicos de toda la población penitenciaria. Y el juez de ejecución lo que hizo fue quitarle las facultades que tenía en ese momento el director del centro penitenciario. Por lo tanto, el juez de ejecución iba a romper con dos cosas. Romper con el tema de corrupción en los centros penitenciarios, porque decía la exposición de motivos que ahora el que daba el tratamiento para los sentenciados ya no iba a ser la misma persona que evaluara a quién le concedía los beneficios preliberacionales. Y la segunda, que tenía que atender, y como obligación de los jueces de ejecución se estableció que tenía que realizar por lo menos una visita mensual a los internos para ver las condiciones en las que estaba viviendo. Al no existir la figura de un defensor, entonces se queda como obligación del juez de ejecución recibir de manera directa a los familiares de esas personas privadas de la libertad. Por lo tanto, la función del juez de ejecución era orientar a la familia. De ahí que cuando viene la reforma de junio del 2008, el Estado de México ya se había adelantado 2 años. Costó trabajo, sí, porque todo ese control lo tenían los centros penitenciarios. Poco a poco se le fue cediendo facultades al juez de ejecución, los directores empiezan a cumplir la ley y permitir que sean los jueces de ejecución quienes atendieran toda esta problemática. Tiene reforma del 2008 al sistema de justicia penal que también impacta al sistema penitenciario, pero ahí viene un problema, porque mientras la reforma era de 8 años para el sistema penal, el sistema penitenciario dijo que en 3 años se tenía que regresar al Poder Judicial el cumplimiento de la sentencia. A través de la figura del juez de ejecución, entonces era el Poder Judicial el que tenía que atender tanto la imposición, modificación y la duración de las penas. Pero ahora, bajo este diseño, nos obligaron a la figura del juez de ejecución a nivel nacional y federal.
problemática que genera que el sistema penal todavía no había sido implementado en muchos lugares. Ejemplo, Ciudad de México y en el orden federal, pero obligatoriamente teníamos ya figura de juez de ejecución. A diferencia del Estado de México, solo transitaron jueces que conocían la ejecución tradicional y jueces que ya transitan con la reforma para el acusatorio. Después viene la reforma al artículo 73 de la Constitución Federal, donde se dan facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia única, en materia penal, que sería la ejecución penal. Y el 16 de junio del 2016 se publica la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual nos genera muchísima confusión en los transitorios. Inicia al día siguiente de su publicación la vigencia, pero no entendíamos si era toda la ley, las partes reservadas. Fue hasta el 2018 a través de una jurisprudencia en la cual un tribunal colegiado dijo todo lo que no está reservado en esos artículos transitorios como vigencia hasta las temporalidades que maneja, todo lo anterior está vigente a partir del día siguiente de su publicación. Y con esta ley nacional, la exposición de motivos señala que buscaba unificar los criterios de los jueces de ejecución, en el cual la administración de las prisiones fueran la misma a nivel nacional. Para ello nos da la ley nacional el procedimiento administrativo, en el que se tendrá que atender todas esas condiciones de internamiento. Posteriormente nos da el procedimiento jurisdiccional que tiene que ver con el cumplimiento de sentencia. Sin embargo, tenemos una ley única y lo único que ya no tenemos, que era el objetivo de esta ley o la finalidad, tener criterios únicos por los jueces de ejecución. De ahí que la importancia que yo le veo a esta materia es que es poco explorado porque la hemos confundido que la ejecución de la sentencia solamente son beneficios preliberacionales, cuando la ley nacional tiene muchísimos temas a atender y creemos que solo venir a decir quiero mi beneficio de prelibertad es ejecución de sentencias, desde ahí ya estamos en un punto de partida erróneo. Segundo punto, la ley nacional nos complica porque en su artículo 8 nos dice que vamos a aplicar de manera supletoria el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y entonces, ¿qué podemos obtener de ese código? ¿Qué sí, qué no? Y es lo que ha generado las confusiones o por lo menos no unificar criterios entre los mismos jueces de ejecución a nivel nacional y federal. Un código nacional en el que dice que vamos a aplicar esas reglas del procedimiento penal, del proceso penal. Y aquí es donde entra la importancia de esta ley nacional, porque esta ley sí me pide ya la figura de un defensor. Un defensor en el cual me está diciendo que tiene que tener conocimiento en la materia. Y tenemos tesis en la cual señala que la figura del defensor no concluye con la sentencia, sino que hasta que se cumpla las penas que fueron impuestas, ese defensor debe tener conocimientos no solo ya en sistema acusatorio, sino también el conocimiento en esa etapa de ejecución de sentencia, que también esta palabra ha generado en academia mucho conflicto, si es etapa, si es subtema, si es que esa no es la materia del día de hoy, pero sin embargo, sí es necesario entender que la importancia de esta ley para poderla operar como juzgador de manera correcta es teniendo buena intervención de conocimientos por parte de un defensor, de un ministerio público y un asesor jurídico que entiendan la importancia de respetar los derechos de las partes, en este caso del sentenciado, pero también de la víctima, y también entender que no solo vamos a ver ese cumplimiento de sentencia, sino que la ley nacional, el otro de los objetos, que es el artículo primero, nos dijo que vamos a ver esas condiciones de internamiento. Será el juez de ejecución el que se encargue de verificar la vida en prisión. Pero ¿cómo puede hacerle el defensor o buscar ese respeto para las personas privadas de la libertad
sí desconoce las herramientas con las que cuenta para poderlo llevar de manera operativa, de manera correcta. De ahí que la importancia, y cuando a mí la maestra Cristina en el 2018 que empezamos a platicar de ejecución, me decía, es que es un tema que se desconoce. De ahí que yo me sumé en academia para venir a compartir un punto de vista respecto a la ejecución, y el estudio que yo he estado siguiendo de la ejecución estatal desde el 2006 es lo que yo vengo aquí a academia a compartir. Nos han orientado los criterios de las autoridades federales a través del amparo indirecto. Entonces, esos lineamientos, aun cuando uno diga yo no comparto lo que dijo tal juzgado de distrito o tal tribunal colegiado de circuito, sin embargo, ellos son los que están interpretando esa ley nacional de ejecución penal, que si alcanza el carácter de jurisprudencia, como ha existido ahorita algunos criterios de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es conforme se convierten en obligatorios para todos nosotros como juzgadores y operadores del sistema, y no es que nos guste o no, sino tenemos que aplicarlo. Entonces, en este año que va a ser toda esta materia, pues tendríamos que venir y compartir experiencias, no solo es estatal, sino que tendríamos que compartir experiencias, y también algo que tiene la maestría es que no solo estamos viendo juzgadores de una sola entidad, la maestría está integrada por una plantilla de docentes, de juzgadores a nivel nacional, porque los litigantes no solo es de un lugar, ahorita pueden ir a cualquier parte del país a litigar materia de ejecución, y también la grandeza de la materia es que se suman defensores, como está el doctor este día acompañándonos, el conocer los puntos de vista de todos los operadores, creo que nos enriquece a todos, y en academia yo siempre he dicho, la libertad de venir y comentar en academia puntos de vista no me compromete siempre y cuando yo no lo lleve a mi asunto que tenga que resolver. En academia compartimos puntos de vista académicos precisamente, y podemos coincidir o no, y creo que eso es lo que nos enriquece. ¿Por qué? Porque tenemos problemáticas. El venir aquí y exponer, es que yo tengo tal asunto, me pasó esto, no me respondió el juez de manera correcta. Entonces creo que ese se convierte en un problema que en academia podemos llevar o buscar una solución compartida, y yo siempre les digo, en academia nos podemos equivocar, pero allá afuera no. Allá afuera, si yo advierto que un juez, ya ahorita en revisión, yo veo que un juez no respeta los principios del sistema, pues tenemos que reponer. Y todo eso es en perjuicio de la persona a la que se está resolviendo su asunto. Si un defensor no tiene una intervención de manera correcta, tendremos que aplicar supletoriamente el Código Nacional y decirle, te tengo que separar de este asunto porque estás causando una afectación a esta persona privada de la libertad. Si advierto que un asesor jurídico también está en la misma condición, bajo el criterio de una tesis aislada que dijo que bajo el principio de igualdad procesal, si advierto que un defensor no tiene conocimiento, en la misma postura debo tener también ya hacia los derechos de la víctima. Entonces, el Ministerio Público también tiene que tener ese conocimiento y herramientas en ejecución penal. De ahí la importancia de venir los domingos durante un año y compartir todos estos problemas tópicos que surgen para buscar una mejor solución. Creo que nos debemos a una sociedad que está buscando respuesta, y yo siempre he dicho, aquí yo les puedo compartir un punto de vista que sería mi punto de vista jurídico, pero como academia, allá afuera yo no puedo dar ninguna opinión porque soy, en mi calidad de servidor público, no puedo, pero en academia creo que podemos compartir puntos, incluso llevarlo a artículos científicos para poderlo dar mejor respuesta. Y en academia nos podemos equivocar todos y podemos hacer o decir, como ha dicho la primera sala, de una nueva reflexión vamos a adoptar tal postura. Entonces, la invitación de esta especialidad en ejecución penal,
pues es atender directamente los tópicos que señala la ley nacional y así es como está integrado toda la matrícula en cuestión de materias, abarcando la ley nacional para estudiarla en cada una de esas materias y por cada uno de los especialistas. Se buscó también que no se repitieran ponentes para que se llevara el mayor número de opiniones respecto a los docentes que van a participar y pues invitarlos para que estén presentes en esta especialidad, la primera en INDECAG, y esperemos que sigan muchas más generaciones y que se vaya haciendo más público la necesidad de que todos tengan conocimiento en la ejecución penal y la importancia que tiene. No solo es llegar a una sentencia condenatoria, me retiro, sino que también entender qué hay después de esa sentencia ejecutoriada, pero también qué hay desde que llegó esta persona y le impusieron medida cautelar de prisión preventiva y lo que vive en prisión durante todo ese tiempo, ¿qué tengo que hacer? No solo es para el juez de control, sino que ahora es litigarlo en materia de ejecución penal. Esa sería mi intervención, un poquito extensa, pero ya concluimos. Gracias. Todo estaba razonando y bueno, pues mi querido Samuel, por favor. Muchas gracias, mi querida maestra, doctora, muchas gracias. Bueno, yo le vería beneficios a la especialidad tanto desde el punto de vista cualitativo como desde el punto de vista cuantitativo. ¿Por qué cualitativo? Bueno, cualitativo porque a nivel nacional estamos estrenando jueces de ejecución, aunque había entidades federativas que ya los manejaban, como Estado de México, como Chihuahua, pero que nos viene a plantear ya esta ley que se hizo a partir de la reforma constitucional de 2014, se comienzan trabajos en el Senado para la Ley Nacional de Ejecución Penal y finalmente, bueno, les quiero plantear esto un poco como eh, no tanto como litigante, sino en el proceso de creación de la ley donde tuve el honor de participar. Y llegamos a encontrar por parte del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, entonces se llama Readaptación Social, llegamos a encontrar el problema de que era una ley utópica el proyecto que se tenía en el Senado y que iba a colapsar el sistema penitenciario. Entonces, si ustedes analizan la Ley Nacional de Ejecución Penal, cualitativamente es muy importante conocer que ya son disposiciones que están más actualizadas que el marco que antes existía normalmente en el sistema penitenciario, que nos permite entender esta ley, cómo funciona el sistema penitenciario, cómo se ejecutan penas, cuáles son los derechos de las personas privadas de su libertad, y nos plantea el paso hacia nuevos jueces. Recordemos que antes en materia penal, antes de la reforma del año 2008, existían jueces penales, punto. Entonces, hoy tenemos, antes de la sentencia, tenemos un juez de control y tenemos un juez de enjuiciamiento. Y ahora, una vez que se dicta una sentencia, ya también entra en juego el rol del juez de ejecución. Y entonces en la Ley Nacional de Ejecución Penal se detallan las funciones del juez de ejecución penal, que son muy variadas, no es únicamente el supervisar que se esté llevando a cabo, porque no es un supervisor, que se esté llevando bien a cabo la sentencia condenatoria, sino que además se encarga de dirimir controversias incluso entre las personas privadas de su libertad y la autoridad penitenciaria. Antes, ¿quién mandaba en materia penitenciaria? El centro penitenciario y se acabó. A partir de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se tiene primero una visión que se tuvo que adecuar porque el tema de derechos humanos es muy importante. Se tiene una visión de derechos humanos, pero también de realidad. Si tenemos una ley estrictamente doctrinal y apegada a derechos humanos, que era el proyecto que se tenía originalmente, ya con el Senado, cuando Prevención y Adaptación Social, ese proyecto era totalmente utópico. Iba a colapsar todo el sistema penal, iba a colapsar las cárceles, iba a colapsar todo. Y además establecía una exageración de derechos humanos de las personas privadas de su libertad. ¿Por qué digo exageración? Pues imagínense que en proyectos anteriores de la ley que tenemos, todavía la ley es muy mejorable, muchísimo, muy mejorable, pero imagínense que se permitía que el plan de actividades lo definiera absolutamente la persona interna. Entonces, lo que va a hacer la persona al interior de la cárcel, la persona interna al interior de la cárcel, todo quedaba a su arbitrio y él decidía qué hacer conforme a su plan de vida. Perdón, su plan de vida es delinquir, por eso estaba con una sentencia condenatoria. Y en el caso de hablar de una persona procesada, bueno, también había que regular su comportamiento dentro de la cárcel.
ya no será obligatorio un plan de actividades para la persona procesada, sí para la persona sentenciada, pero aún así se tenían que establecer parámetros de qué debe de contener un plan de actividades, porque esta parte, por ejemplo, también cambiaba mucho estado a estado o en la propia federación. Entonces, finalmente, esta Ley Nacional de Ejecución Penal sale un poco a las carreras, porque todavía semanas antes de que entrara en vigor el sistema penal acusatorio en México, conforme a la vacancia de ley 18 años, entraba en vigor el 18 de junio de 2016. Pues todavía a mediados por ahí de abril, mayo de 2016, estaba en la Cámara de Diputados el proyecto. Entonces en el Senado dijeron, ya que le muevan todo en diputados y diputados regresen y ya la adecuamos. Pero se hizo una labor de 2 años de estar participando en el Senado para poder dejar un proyecto de ley lo más aplicable posible. Y finalmente, cuando llega a la Cámara de Diputados dijo, pues ya tenemos la instrucción de los partidos, sale como sale, y tiene que salir para cuando salga el sistema penal acusatorio. Y cuando se publica, efectivamente, como comentó la doctora, el 16 de junio de 2016, o sea, ni siquiera 2 días antes, porque sale la edición vespertina, y medio antes de que entrara en vigor el sistema penal acusatorio en México, se publicó la Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Cuándo entraba en vigor? Bueno, se supone que cuando estuvieran las declaratorias, eso es lo que decían los transitorios de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que eran los que existían cuando se empezó a hacer el proyecto. Pero si analizábamos los transitorios de la reforma constitucional, de donde salen las leyes nacionales, o sea, estas leyes que aplican tanto para las 32 entidades federativas como para delitos federales, en este paquete pues estaba medios alternativos, solución de controversias en materia penal, menores, ejecución penal, Código Nacional de Procedimientos Penales. Y entonces, en estas materias se señala en los transitorios constitucionales de la reforma del 2014 que entrarían en vigor a más tardar cuando entrara en vigor el sistema penal acusatorio. Entonces, si atendemos no los transitorios que todavía estaban un poco ya anquilosados del proyecto de Ley Nacional de Ejecución Penal y que así se dejaron, desgraciadamente, y ya no hubo posibilidad de reformarlos en la Cámara de Diputados, si atendíamos a los transitorios de la Ley Nacional de Ejecución Penal, había entidades federativas que nos consultaban como órganos concentrados del gobierno federal si ya entraba en vigor o no. Bueno, entonces lo que decíamos era, hay que ver los transitorios de la reforma constitucional, que manda, que es la que manda porque de ahí salen las nacionales de ejecución penal. Y entonces, en pocas palabras, a partir del 18 de junio del 2016, ya entró en todo el país en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esta ley entonces cualitativamente es muy importante. Uno, porque es un esfuerzo para sistematizar derechos humanos en materia de sistema penitenciario, que antes no había, a nivel de esa sistematización. Lo que se hizo fue que en ese momento todavía, cuando estaba desarrollando el proyecto, también en paralelo se estaba trabajando en la ONU la reforma a las reglas Mandela, es decir, a las reglas mínimas, que fueron las que se hicieron desde hace muchísimos años, desde los 40, 50, y que en México adoptamos una ley en los 70, que ya estaba 20 años rezagada. Y nosotros con la Ley Nacional de Ejecución Penal nos fuimos adelantando, pusimos incluso copy-paste de muchos textos, no solamente de las reglas Mandela, sino también de las reglas de Bangkok, que regulan el régimen de las mujeres privadas de la libertad. Entonces la ley, bueno, tiene una gran importancia desde el punto de vista de derechos humanos. En algunos casos, desde mi muy humilde punto de vista, creo que sigue exagerando, pero no nos dejaron adecuar a la realidad muchas cosas, pero se sigue exagerando en algunas cosas de derechos humanos. Es una ley pragmática que sí se puede aplicar, que se está aplicando de facto, que costó mucho trabajo el poder entender estos transitorios cuando entraban, si era al otro día o era en un año o era en 3 años. Lo que se optó fue que dejemos para dentro de 3 años que entren en vigor todo lo relativo a infraestructura. ¿Por qué? Pensando que las cárceles se tenían que readecuar, incluso estructuralmente, vamos, se tenía que meter albañilería. Teníamos que adecuar las cárceles a esta nueva visión penitenciaria de la reinserción. Misma visión que, dicho sea de paso, la reinserción no se definió en la reforma constitucional de 2008. Es más, si ustedes analizan la exposición de motivos de 2008, no viene definido qué es reinserción. Y muchos lo que pensábamos es, se le puso reinserción en lugar de readaptación, pues, pues nada más para que se vea diferente. Y entonces en la Ley Nacional de Ejecución Penal vino el trabajo fuerte de definir reinserción social. Igual también desde mi muy humilde punto de vista, no queda como un concepto, sino como un principio,
y queda muy vago el concepto de reinserción. Y creo que no va por ahí el concepto de reinserción, que simplemente se refiere a la recuperación de los derechos de la persona una vez que concluye su sentencia. Es una visión muy corta, muy limitada y que desgraciadamente acorta la visión que se tenía de que hoy por hoy en la Ley Nacional de Ejecución Penal, insisto, cualitativamente hablando, ya la materia penitenciaria no es una responsabilidad de los centros penitenciarios, no es una responsabilidad de las cárceles, es una responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque hay autoridades corresponsables. ¿Cuáles son los ejes de la reinserción? La educación, el trabajo, la capacitación para el trabajo, todo esto sobre los derechos humanos, el deporte, la salud. Pues ya también son autoridades corresponsables las secretarías de salud, las secretarías de educación, las secretarías de economía, las secretarías de hacienda, en fin, todas las secretarías del trabajo, todas las dependencias locales y federales que tengan que ver con estos 5 ejes son autoridades corresponsables en materia de ejecución penal. Eso es parte de la importancia de la ley. Y es parte de la importancia que esta visión también tiene que permear, porque un juez de ejecución se puede enfrentar con que una persona que está privada de su libertad va a ver frenados sus derechos porque el centro le dice, fíjate que no puedo. No, que tú quieres esta capacitación, híjole, no hay forma. A ver, espérame, no lo resuelvas tú, centro penitenciario. Por eso es una responsabilidad de Estado. Por eso hay que ver el objeto de la ley, hay que ver la exposición de motivos de la reforma del 2008. Ahí sí. Y entonces, al ser ya una visión de Estado, ya se tiene la obligación de que no nada más la autoridad penitenciaria, sino las demás autoridades corresponsables colaboren en la adecuada satisfacción de los derechos de la persona privada de su libertad. Claro, el primer obligado va a ser el centro penitenciario, pero cuando no lo sea, la persona válidamente puede pedir la intervención de autoridades corresponsables. Insisto, cualitativamente esto nos da una visión de los derechos de la persona privada de su libertad y el juez de ejecución tiene que ver en parte, con las cuestiones de las condiciones de internamiento de la persona. Se crea, como bien decía la doctora, se crea un procedimiento administrativo que es el que se lleva ante el centro penitenciario. Y si en el centro penitenciario no emite una resolución que favorezca los intereses de la persona privada de su libertad, de la PPL, entonces esta persona puede ir ante el juez de ejecución y el juez de ejecución será quien dirima esa controversia que existe entre la autoridad penitenciaria, y la PPL. O sea, vean que no es nada más condición de internamiento, es incluso dirimir esas controversias que existen entre la persona interna y el centro penitenciario. Por eso es tan importante cualitativamente esta Ley Nacional de Ejecución Penal. Incluso la Ley Nacional de Ejecución Penal, y esto lo van a ver durante el curso de especialidad, durante esta especialidad, es muy relevante que ustedes también sepan que se abarcan aspectos no nada más de autoridades y de personas internas, sino también hasta de los visitantes, porque los visitantes tienen derechos. La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario integrada por los sistemas penitenciarios de las 32 entidades federativas y de la Federación, tienen obligación de aprobar protocolos. Hay aproximadamente 30 protocolos que se derivan de la Ley Nacional de Ejecución Penal, concentrados el 80% en un artículo, pero hay otros que están medio dispersos, como que esa es la parte fina que faltó ya con diputados. Ya los tenemos identificados para hacer solamente un artículo de protocolos, pero bueno, nos dijeron así se va como quedó. Y entonces, al momento de que analizamos los protocolos, que tenemos que ver cómo actúan los centros penitenciarios, que esos protocolos se deben de observar, que no son públicos. Si ustedes buscan en Internet, en Google, no van a encontrar estos acuerdos de la conferencia. No van a encontrar el detalle incluso, ¿no? Y entonces, estos acuerdos y estos protocolos que se deben de acatar por todas las instituciones penitenciarias, por todos los centros penitenciarios, también su aplicación está sujeta a que pueda haber alguna controversia con la persona interna. ¿Quién lo va a resolver en última instancia? El juez de ejecución. Entonces, la figura central del juez de ejecución creada con la reforma del 2008 a nivel ya nacional nos da la oportunidad de que una persona no va a depender únicamente de la opinión de un centro penitenciario, sino que va a depender su adecuada reinserción de otras autoridades que no sean únicamente una autoridad penitenciaria y que en última instancia, si no está satisfecho, si no se cumplen sus derechos, si se violan sus derechos, no va a ser únicamente la opinión del centro, sino que va a ser la opinión de una autoridad judicial quien determine qué es lo que se tiene que hacer en cada caso concreto. Y luego ya por último, cuantitativamente, ¿por qué es importante? Bueno, para que nos demos una idea, ¿cuántas personas privadas de la libertad hay en el país?
pues hay más de 240,000 personas privadas de su libertad en el país. Aproximadamente el 88% son por delitos locales, 12% por delitos federales. ¿Y cuántas cárceles tenemos en el país? Tenemos 275 cárceles. Tenemos 14 cárceles federales, 13 cárceles en la Ciudad de México y las demás cárceles que son materia estatal. Y hay perdida alguna cárcel municipal, algunas cárceles municipales, que ya están en proceso de extinción, ya están prácticamente con heridas de muerte porque no soportan toda la carga de obligaciones que marca la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y desgraciadamente, aquí también se depende mucho de que las autoridades legislativas, instancias legislativas, otorguen los recursos suficientes para que se pueda implementar la ley. Por eso decíamos, ¿por qué 3 años de infraestructura? Pues porque ya no vamos a llegar al extremo que se decía como en cárceles de Estados Unidos, originalmente, aunque se mueran de la risa, pero estaba previsto que cada celda prácticamente tuviera aire acondicionado. Imagínense el gasto para colocar aire acondicionado y la manutención del aire acondicionado en todas las casas. Bueno, eso se logró quitar, se logró modificar. Pero hay muchas cosas de infraestructura que sí tienen que quedar a la altura de la Ley Nacional de Ejecución Penal bajo esta nueva visión. Entonces, en 3 años vamos a dejar que los legisladores nos vayan dotando de recursos para hacer adecuaciones. Hay unas que se tardan 1 año, cuestiones muy operativas, pero que no son de inmediato. Y hay unas cosas que por supuesto que tienen que entrar de inmediato, como los derechos de las personas privadas de la libertad. Régimen de visitas. El régimen de visitas obliga a hacer adecuaciones a la infraestructura de una cárcel. Obliga también a que no vamos a dejar que una persona pueda tener las visitas que se le pegue la gana. ¿Por qué? Porque eso es como estaba establecido el proyecto original que discutimos en el Senado. Bastaría con que se pusieran de acuerdo los internos de una cárcel para que la colapsaran, que todos pidieran una visita el mismo día. No se puede, porque no se establecían parámetros ni límites. Y eso llevado a que cuantitativamente, insisto, se tiene que buscar recursos suficientes para tener en orden 275 cárceles en el país, de las cuales, desgraciadamente, casi la mitad, 135 cárceles, tienen sobrepoblación penitenciaria. Si hablamos de las enfermedades del sistema penitenciario, hay un cáncer en 2 etapas. Uno en la sobrepoblación y el otro en la corrupción. Mientras las cárceles no eliminen corrupción, no eliminen te doy un pesito por cada pase de lista. Mientras en las cárceles no se elimine la corrupción, vamos a seguir sumidos en un país de tercer mundo, aunque tengamos una ley de primer mundo. Y mientras no tengamos también el beneficio de contar con recursos suficientes para tener cárceles bien equipadas, con personal capacitado y además con recursos materiales suficientes, pues entonces tampoco podemos aspirar a tener cárceles de primer mundo, por mucho que la ley sea la intención que tenga. Entonces, numéricamente es un escenario amplísimo. Tenemos cárceles en todo el país. Estados que tienen menos cárceles tienen 4 cárceles. Entidades federativas que tienen 13, como la Ciudad de México. ¿Dónde está la mayor cantidad de población penitenciaria? En el Estado de México, después en la Ciudad de México, 14 cárceles federales. Vamos, tenemos una cantidad de cárceles en las que tenemos que trabajar, que se observen debidamente derechos humanos y que se observe sobre todo la Ley Nacional de Ejecución Penal. Hay cosas que están en desuso, ya lo sabemos muchos. La figura del mediador penitenciario sonaba muy bonito en el proyecto original, se dejó. ¿Para qué es el mediador penitenciario? El mediador penitenciario tendría que ser un mediador, pero especializado en temas de ejecución penal, para que si hay un conflicto entre los internos, lo dirima simultáneamente el mediador. Esto es utópico, realmente es utópico. No, las controversias, desgraciadamente, en las cárceles no se resuelven con un mediador. En su caso, se habla con la autoridad penitenciaria, que es el intermediario, para resolver problemas que no le repercutan violencia, incidentes o motines en la cárcel. Entonces, hay figuras que están en desuso, hay unas que se deberían de implementar y que no se han hecho. El supervisor de libertad, que expresamente en la Ley Nacional de Ejecución Penal tuvimos que poner que no podía ser una autoridad ni penitenciaria ni policial. Hoy, ¿quién está haciendo esa supervisión? Porque hay 2 grandes beneficios también en la ley, que también se van a tratar en la especialidad. Hay 2 grandes beneficios, la libertad condicionada y la libertad anticipada. En la libertad anticipada, pues ya se acabó, la persona acabó, ya no se le tiene que estar siguiendo, ya purgó lo que tenía que purgar. No tenemos por qué estarlo viendo encima, porque ya es, desde el punto de vista de derechos humanos, es criticable esto. Pero en la libertad condicionada, la persona puede salir antes de que se termine el tiempo de ejecución para ir preparándose a una adecuada reinserción, ya más en sociedad.
¿Quién lo supervisa? Pues una autoridad que no existe, desgraciadamente, en las cárceles, porque muchos están acudiendo a las UMECAS, que son en el 95% de los casos autoridades policiales. Entonces, pues desgraciadamente la ley está como está, es lo que tenemos, es lo que hay, dijéramos, es una ley que cualitativamente es muy mejorable, pero que cuantitativamente aplica en todo el país, a todas las cárceles, y de ahí la importancia de que conozcamos de viva voz de autoridades en la materia como la doctora, que se pueda entender cómo aplicar adecuadamente la ley. Pues los invito a que, si no se han inscrito a la especialidad, se inscriban. Es un año que van a poder mejorar sus conocimientos y mejorarlos desde una perspectiva no estrictamente doctrinal, sino desde una perspectiva también evidentemente práctica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, ahí no sé si me escuchan. Creo que sí, me quedo, aquí está el doctor, gracias. Me quedo con varias cosas y que seguramente tendrán preguntas los demás. Y ahorita que comentaba la doctora cuestiones de lo que se va a estar trabajando, cómo se desarrolló precisamente la especialidad y todos los puntos que la doctora estaba mencionando, pero también mi querido doctor Samuel, y tengo que reconocer, volteé a ver a la maestra y le digo, nunca había escuchado esas figuras. O sea, creo que existe mucho desconocimiento en ciertas figuras de la ejecución penal. Yo desconocía y lo digo abiertamente, y qué interesante, todos los días aprendemos algo, esta figura del mediador penitenciario, o sea, nunca lo habíamos escuchado, bueno, yo nunca lo había escuchado, no, ni visto, ni mucho menos imaginar que en México se pueda aplicar, ¿no? Y yo creo que esa es la importancia, maestra, ya cuando nos metemos de lleno a una materia, a una especialización, aprendemos hasta un lenguaje técnico jurídico correcto. ¿Y a qué voy con esto? La maestra decía, la especialidad se diseñó de tal forma de que podamos adquirir esos conocimientos especializados en ejecución de sentencias en materia penal. A ver, hay que quitarnos de la cabeza que siempre estamos con audiencia inicial, intermedia, juicio y toda esta parte, y la ejecución como que la dejamos de lado hasta en cuestiones de capacitación. Pero aquí viene un punto bien importante. Una de las materias que desarrolló mi querida doctora Maribel Bautista en esta especialidad precisamente es la de argumentación jurídica, maestra. Y porque aquí decía usted, antes no se requería, decía usted en el 2006, usted me corrige, no era necesaria la participación de un abogado defensor. Sin embargo, hoy creo que es la figura principal el abogado defensor en la etapa de ejecución penal, porque como lo hemos visto en todos los talleres con la maestra, la importancia de saber argumentar, saber anunciar la prueba. ¿Cuántas veces nos ha pasado y le ha pasado a usted que aun y cuando se tenga toda la experiencia en el sistema acusatorio, en la audiencia inicial, intermedia, juicio, llegamos a la etapa de ejecución penal y no sabemos hacer el escrito, maestra? No sabemos que hay sujetos procesales distintos aquí no voy a entrar en rollos, dice usted, no es materia de esta plática, decirle etapa, no sabemos que en la etapa de ejecución penal, que hasta los sujetos procesales cambian. Y la parte argumentativa que usted siempre nos dice en clases es, cuéntame, dímelo, demuéstramelo, acredítamelo con una prueba. Y creo que esas son las deficiencias que como abogados postulantes, y digo porque lo vemos todos en las materias, en las capacitaciones, esta parte argumentativa, maestra, a mí sí me gustaría resaltar, usted la incluye como materia dentro de la especialidad de manera previa, como debe ser. Primero va a estar la materia de generalidades de la Ley Nacional de Ejecución Penal para entrar en el contexto de la especialidad, pero la segunda materia es argumentación jurídica. Que nos hablen esa importancia, ¿por qué? Porque yo creo que esa deficiencia en la parte argumentativa, en la parte constructiva, es lo que está reflejando esos problemas en la práctica, ¿no, maestra? Sí, gracias. Bueno, ¿por qué la argumentación jurídica? Una cosa es que yo tenga la idea de lo que quiero peticionar y otra cosa es saber peticionarlo. El artículo 120 de la Ley Nacional de Ejecución Penal recoge los principios y además la forma en la cual se debe tramitar en ejecución. Los principios del 20 constitucional nos dice que es la publicidad, la continuidad, concentración, la contradicción y la publicidad a través de la oralidad. Y ese artículo 120 lo retoma, a excepción de que nos dice que es un sistema adversarial. Y al ser adversarial implica que el que peticiona está obligado a probar. En el proceso acusatorio, la carga probatoria la tiene el Ministerio Público.
En ejecución, el que va a peticionar es el sentenciado y el defensor, la gran mayoría de las controversias. Por lo tanto, quedará obligado a aprobar, pero bajo la forma de la oralidad. Entonces, mi escrito, también la ejecución tiene parte escrita, parte oral. Lo hago por escrito y en ese escrito queda establecida la litis. Tenemos un problema porque creemos que al existir una carpeta de ejecución en la cual ya se contiene toda la información, se da por cierto que el juez ya nada más simuló que hay una petición, corrieron traslado a las partes, les entregaron mi escrito y vamos a la simulación de una audiencia para decirle al juez que lo que ya está ahí en la carpeta de ejecución lo valore, ya quedó acreditado y creo que ya nos perdimos, porque si nos vamos a lo que es el sistema acusatorio en el juicio, solamente se valora para resolver lo que se desahoga en juicio. Bajo el principio de publicidad, y eso lo dicen los principios de la ley nacional, que la publicidad implica que todo aquello que requiera debate y reproducción de prueba tendrá que ser en audiencia pública. Por lo tanto, no solo es que las partes que conocen es el contenido de esa carpeta de ejecución y que incluso el juez de ejecución ya también tiene conocimiento de mucha de esa información, dicen con eso que resuelva. Y entonces para mí estaría violentándose el principio de publicidad, porque si todos los que estamos ahorita aquí presentes entramos a una audiencia, nunca nos va a quedar claro cómo fue ese debate, porque solamente quedó en lo que ellos dicen que hay en ese expediente y entonces estamos regresando a la secrecía de la escritura, cuando aquí dijeron que es oral. Una cosa es que la litis la estás descubriendo como sistema acusatorio, estás planteando sobre qué es tu petición, me estás diciendo con qué la quieres probar, porque así dice la ley nacional. En ese escrito me tendrás que anexar los medios de prueba con los que tengas. La excepción es para las cuestiones de condiciones de internamiento, que incluso dice de oficio, el juez las puede generar. Pero en una controversia para cumplimiento de sentencia, la carga probatoria la tiene la defensa. Entonces, si esa defensa no sabe cómo hacer su planteamiento de la litis, porque muchas veces creen que ese escrito que presentaron ya es suficiente, las técnicas de oralidad no las tiene porque no sabe que en audiencia me dice el 126 de la ley nacional que le concede el uso de la voz al peticionario. No nos dice para qué, pero entendamos un poquito el sistema acusatorio y pues ese es como su alegato inicial. Me dice, procederán a la discusión o admisión de medios de prueba. Ok, reglas de Código Nacional. Y entonces dice, una vez admitidos, procedes a desahogar conforme a las reglas del Código Nacional. Todo eso se tiene que llevar a cabo en audiencia y al final sí me dice, emite un alegato final, con réplica y dúplica si lo consideras necesario. El hecho de que presentaron un escrito no justifica que el juez de oficio resuelva lo que él considere. Entonces, no tendría ningún sentido la naturaleza de la ley nacional en los términos en que está redactado. Y creo que ahí es donde empieza toda una confusión nacional, porque cada juzgador hace su interpretación y es la problemática a la que se enfrenta el defensor. Llego a Estado de México y me dicen es de esta manera, llego a Ciudad de México y es de esta manera, en el federal es de esta manera. La ley nacional me dice, tienes de 3 a 10 días para señalar una audiencia. Lamentable cuando uno escucha que hay en otros lugares o por fuero que dicen que la audiencia me la señalaron 2, 3 meses, 4 meses después. Ahí hay una violación a los derechos de la persona que está peticionando porque la ley me obligó y hay una formalidad esencial del procedimiento, artículo 14 constitucional, que me dice que el juzgador no puede legislar. Yo no puedo inventar un proceso ni bajo mi argumento de decir, pues yo no me ajusto a la ley nacional, mi carga de trabajo no me lo permite y yo la hago cuando yo quiero. Entonces creo que la importancia de todo este tema es que también el abogado sepa qué quiere pedir, porque es muy común de decir que se me resuelva bajo el principio pro persona, que se resuelva conforme a derechos humanos, ¿ok? Pero ¿cómo? Incluso cuando nos vamos a la apelación o nos vamos al juicio de amparo indirecto, que se me resuelva
conforme a derecho, conforme a los tratados internacionales, y dices, ¿y qué? O sea, ¿qué te doy? Y para mí la importancia de la argumentación es que va con la oralidad. Y si yo no puedo tener claro qué quiero, cómo lo voy a probar y al final saber pedirlo bien, entonces nada más estamos simulando y queda el juzgador en ¿qué hago? Pues por justicia o pues ni modo, pobre señor, sí cumple con todo, pero el abogado no lo pudo hacer, pues lo hago. Va a venir una víctima que me va a decir, espérate, no te justificó que hay un riesgo para que lo puedas externar. Yo sí te contesté y te puse por escrito que me oponía a que le dieras el beneficio. Y entonces, ¿dónde quedó mi voluntad si resuelves con un expediente, pero solo tomas en consideración lo que él te dijo por escrito, pero mi petición no la tomaste en cuenta? Y eso quedó en escritura, no en oralidad. Por eso la importancia de saber organizar nuestras ideas y poderlo exponer de manera oral, y esos argumentos no pueden ser contradictorios. No puede ser que yo hice mi escrito una petición y que después estoy pidiendo otra cosa. No puede ser que yo le diga, yo quiero una libertad condicionada sin vigilancia de monitoreo y en audiencia diga, siempre sí la quiero con sistema de monitoreo. Una incongruencia porque tuvo que haber acreditado quién iba a hacerle ese seguimiento para la colocación del dispositivo, si tiene o no las condiciones para poderlo externar. Y creo que decir, bueno, pues que eso se debata después, rompe la naturaleza de la audiencia del 126, porque ahí debe quedar establecido todo. Y si yo lo mando a otro segmento de debate fuera de lo que ya es la litis, creo que yo ya estoy haciendo una legislación para decir cómo resuelvo yo mi asunto. Después vemos ese tema, dónde va a vivir, dónde va a trabajar o qué va a hacer. Eso es en esa audiencia, ahí debe quedar todo. Por eso la importancia de que en técnicas de argumentación no se emitan opiniones o las peticiones que hacen de manera contraria y que incluso empiece a fluir más ese tema argumentativo, porque el sistema acusatorio y la ley nacional y nos obligan, de acuerdo al 20 constitucional, llevarlo en oralidad. Y por lo tanto, es una materia que creo que si arrancamos con ella, puede ser de gran importancia porque todo lo demás lo vamos perfeccionando. ¿Por qué? Porque ya tengo la herramienta de cómo hacerlo con oralidad y las demás ya nada más es irlas ajustando a las peticiones que se vayan ventilando en cada uno de esas controversias. Y aquí quisiera hacer un comentario de lo que platicábamos de manera previa, maestra, aun y cuando no existe como un requisito de formalidad el tema de la especialización en ejecución penal, decía la maestra Maribel, pero eso no es óbice para que yo, juez de ejecución penal, me percato que tú, abogado, careces de los conocimientos en ejecución penal, pueda retirarte de la audiencia, aun y cuando no sea un requisito formal el tema de la especialización. Entonces, va implícita la obligación de tener estos conocimientos, ¿no? Entonces, pues mi querido Samuel, yo creo que es bien importante toda esta parte y digo, para ir concluyendo y darles oportunidad si tienen alguna pregunta, los que nos acompañan en Zoom, los que nos están siguiendo a través de redes sociales y los que están aquí de forma presencial, por favor. Sí, y bueno, este tema es muy importante porque disculpas, a fin de cuentas, cuando una persona no tiene una defensa adecuada en el proceso o en ejecución de sentencia, tarde o temprano se están violentando sus derechos humanos. Entonces, parte de los objetivos de la reforma del año 2008 para el sistema penal acusatorio era fortalecer los derechos humanos de todos, pero especialmente también se le daba importancia a los derechos de la persona, ya sea imputada o vinculada a proceso o condenada o incluso acusada. O sea, vamos por etapas. Primero, la persona se le denominaba, perdón, antes se le denominaba persona indiciada, porque había indicios de que cometió un delito. Llamémosle técnicamente mejor persona denunciada. De ahí, cuando se realiza la audiencia inicial, se vuelve imputada durante un ratito, en lo que se da en lo que se da la vinculación, si es que se le vincula. Si se le vincula, viene toda la etapa de investigación complementaria y entonces se le acusa, se vuelve acusada. De ahí hasta la audiencia de juicio oral. Y ahí ya se vuelve sentenciada. Bueno,
cada etapa, en cada calidad que tiene esta persona, aunque se le designe distinto, es la misma persona, pero tiene derechos diferentes. Perdón. Entonces, una vez que la persona está en una cárcel porque está siendo procesada, porque tiene prisión preventiva oficiosa justificada, que no debería de tener ya oficiosa, dicho sea de paso, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dijo que no es posible, y en lugar de hacerle caso, ampliamos el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, pero bueno, México mágico. Fuera de este tema de la prisión preventiva, puede que la persona esté en la cárcel porque ya tiene una sentencia. En ambos casos tiene derechos humanos al estar dentro de una cárcel. Y uno de los derechos humanos fundamentales de la persona privada de su libertad es que tenga una defensa adecuada. Y así lo señala la Constitución en el artículo 20, en el apartado B. Luego, entonces, si la defensa no solamente en el proceso no está conociendo el sistema penal acusatorio, se le cambia. Y hay jueces que sin miramiento alguno, ahí mismo le señalan al litigante, estás actuando mal, tienes desconocimiento del sistema penal acusatorio, se le informa a la persona imputada para que si gusta en este momento, se le designe un defensor de oficio. Y lo mismo pasa en la ejecución penal. En ejecución penal, imagínense que se están debatiendo las condiciones de internamiento de la persona, que es la regla general de todo lo que se discute ante un juez de ejecución. Son los derechos humanos de la persona al interior de la cárcel. ¿Cómo no va a ser importante que sepa cómo debatirlos y cuáles son y cómo combatir resoluciones del sistema del centro penitenciario inadecuadas, la defensa? Y el juez, que es perito de peritos, tiene que cerciorarse de que esa defensa sea adecuada, porque si no se pueden vulnerar derechos de la persona privada de su libertad. Claro, habrá muchos casos en los que la persona privada de su libertad abuse, sí, por supuesto, pero para eso está, insisto, la figura del juez de ejecución, que tiene que ver cuál es la ley, cómo la aplica en el caso concreto, y que no va a permitir ni excesos de quien se quiera pasar de listo, ni tampoco va a permitir defensas inadecuadas que no sepan sistema penal acusatorio o la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces es muy importante señalar esto, porque también se le puede designar un defensor de oficio a una persona que está siendo sentenciada y que no tiene un adecuado defensor. Simplemente, hoy todavía se da en la práctica que hay muchos litigantes, desgraciadamente, que no saben que ya cambiaron las reglas y que no han leído la Ley Nacional de Ejecución Penal y que no saben cuál es el porcentaje de la pena compurgada para poder alcanzar el beneficio y en qué casos de una libertad condicionada o de una libertad anticipada. Entonces todavía se quedaron muchos litigantes con el concepto, es un término medio aritmético. ¿Cuál? O ya tienen que pasar 5 años, tampoco, la mitad de la pena depende. Entonces, todos estos temas que implican incluso la libertad de la persona, la libertad de la persona que está en una cárcel, se deben de conocer técnicamente. Y si hay alguien que no lo conoce técnicamente, para afuera. Y hasta responsabilidad profesional puede tener, ¿eh? Administrativa, penalmente. Muchísimas gracias. Y digo, no queremos abusar del tiempo también de aquí de nuestros ponentes. Esto es una conferencia introductoria a lo que será esta gran especialidad en ejecución de sentencias en materia penal. Hay que recargarlo porque es en materia penal. Y fíjense, dentro de las materias, porque se van a desarrollar como materias, esta especialidad está compuesta por 12 materias. Se las voy a mencionar rápidamente, nada más para que sepan que cada tema van a desarrollarlo en 16 horas. O sea, cuando a veces hacemos talleres de 2, 3 horas, aquí van a ser 16 horas por cada uno de estos temas. Arrancaremos con las generalidades de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Tendremos la siguiente: argumentación jurídica, después penas, después sistemas penitenciarios, procedimiento de ejecución, procedimiento administrativo. Esto solamente comprende el primer semestre de la especialidad. Para el segundo semestre tendremos los temas de traslados, controversias ante el juez de ejecución, procedimiento jurisdiccional, beneficios preliberacionales, recursos y juicio de amparo indirecto. Esto será el segundo semestre de esta especialidad. Entonces, como pueden ver, es un plan académico respecto de la ejecución penal muy completo, muy bien desarrollado por la doctora Maribel Bautista, que arranca el próximo domingo 4 de mayo, va a ser todos los días domingo, no tienen pretexto, y lo pusimos en domingo porque hay muchos alumnos de maestría que decían, no, pero es que yo estoy en el sábado en la maestría, estoy en estará en domingo, va a ser 100% virtual. Aquí no sé si aún seguimos con el tema de las primeras 4 sesiones híbridas.
Veremos cuántos, estaremos mencionándoles, es una especialidad que se está lanzando a nivel nacional, precisamente por eso se está lanzando esta primera generación de manera virtual, a efecto de que todos podamos participar. En este momento, y robándoles 5 minutos, no sé si alguien de los asistentes quiera hacer alguna pregunta a los ponentes, por favor, o de los que se encuentran en la plataforma de Zoom, pues pueden activar su micro y aquí los escuchamos. ¿Alguien de aquí quiere hacer alguna pregunta o comentario? Doctora, bueno, para los dos ponentes, hace ratito mencionaba usted la persona que está ya en una etapa de ejecución. Dice, quiero que me juzgues con la ley más favorable. En este caso, hablando de derechos humanos, en el bloque de constitucionalidad y el bloque de convencionalidad, que son dos cosas distintas, pero que habemos todavía abogados que no sabemos todavía distinguir. ¿Cuál sería su opinión respecto a una y respecto a otra? Porque la Constitución protege, tutela, pero también restringe. Pero en cuestión de leyes internacionales respecto a la convención, ¿cuál sería su punto de vista de ustedes que sería lo más conveniente para una persona que quiere una libertad anticipada o una preliberación? Sí, aquí creo que este problema ya quedó resuelto con la resolución, la ejecutoria que emitió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde nos aclara que la ejecución inicia con la sentencia ejecutoriada, con ese auto que la declara firme. Entonces, de ahí a la ley que estaba vigente, cuando causa ejecutoria esa determinación, es la ley que podría beneficiarle. Y si nos vamos a que la ley que al día de hoy es la Ley Nacional de Ejecución Penal, ese es el parámetro que a mí me da para decir cuál de esas dos por temporalidad podría aplicarse. Ejemplo, en el Estado de México, hasta antes de agosto del 2004, no existía ninguna restricción para ningún delito para que se concediera un tratamiento de prelibertad o una remisión parcial. Por lo tanto, de esa temporalidad hacia atrás, tenemos asuntos que tienen sentencias con penalidades altas. Si esa persona a mí me dice que le dicta, causó ejecutoria su sentencia en abril del 2004, esa ley no le prohibía al delito de secuestro que se le concediera un tratamiento de prelibertad o una remisión. Esa sería la ley que más le favorece porque ahí causó ejecutoria su sentencia. Si yo le aplico, como en su momento nos causó confusión, esa redacción que habían hecho también en cuestión de la primera sala, que solo estaba vigente la Ley Nacional de Ejecución Penal y que era la única ley que teníamos que atender de ejecutoria en la cual un ministro había hecho un pronunciamiento que decía, ¿y qué pasa si la ley con la que él fue juzgado? Ese voto particular creo que yo lo compartía porque es como había transitado el Estado de México. Esta sentencia, esta ejecutoria de la primera sala, la de abril, creo que fue del 2023, donde dijo que ya tenía que aplicarse cuando causa ejecutoria, va en contra incluso de la normatividad del Estado de México. Me explico. El artículo 2 del Código Penal del Estado de México nos dice cuál es la ley que tenemos que aplicar y ahí nos habla que es la ley que estaba vigente al momento en que se comete la conducta y si no es esa, la ley que está vigente al momento de resolver. Durante toda la etapa de ejecución tradicional, los juzgados de distrito resolvieron bajo esa línea. Artículo 2 del Código Penal del Estado de México, le aplicas la vigente al momento de la conducta o la que está vigente al momento de resolver. Y teníamos esa aplicación. Para el Estado de México eso era muy benéfico porque había conductas que se tardaron ahorita, por ejemplo, promueve su amparo, le reponen y le vuelven a dictar otra vez sentencia, queda firme.
dictan amparo, le niegan, pero esos hechos a lo mejor los estamos conociendo que fueron del 2004, del 2001. Al día de hoy esos hechos tendrían derecho bajo la línea del Estado de México con el artículo 2. La jurisprudencia de la primera sala nos dice no, es cuando causa ejecutoria la sentencia. Entonces esta persona que en su momento tuvo oportunidad, si le dictan sentencia ahorita a partir del 2008, 2005 en el Estado de México para acá, ya no tiene derecho al beneficio porque el secuestro a partir de agosto del 2004 tiene restricción y el hecho no lo tenía. Entonces creo que con esa jurisprudencia que nos es obligatoria, la línea sería esa, la de la que causa ejecutoria o la ley nacional como está vigente al día de hoy. Muchas gracias, maestra. Gracias. Muchas gracias. Yo nada más complementaría en el tema de la convencionalidad o constitucionalidad. No son leyes internacionales, se llaman convenciones o tratados internacionales. Por eso hablamos de la inconvencionalidad, por la no aplicación o la no observancia de una convención internacional. Que todo esto está bajo el Tratado de Viena, el cual México forma parte, en el cual nos comprometemos a observar los tratados internacionales. Derivado de eso, tenemos tratados y convenciones internacionales en las que México es parte y que establecen derechos marco aplicables regionalmente, como por ejemplo existen derechos, existe en materia de derechos humanos la Convención de Derechos Humanos del Pacto de San José, que se refiere a la región latinoamericana prácticamente, región de América. Y ahí está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que ya determinó en 2 sentencias del año 2023 que la prisión preventiva oficiosa de México es inconvencional. ¿Por qué? Porque se dijo, en este caso concreto, que violenta principios del Pacto de San José. Entonces, ese es un tratado internacional que da derechos humanos básicos mínimos que deben de observar los países. ¿Y qué pasa cuando esos derechos humanos previstos en una convención internacional no están aterrizados o se violentan por la normatividad nacional, así sea una constitución, una ley, un reglamento, un decreto, un acuerdo, lo que sea, pero lo que sea normatividad interna, si violenta un tratado internacional, ¿qué aplica? Y entonces tenemos que ver el párrafo segundo del artículo primero constitucional. Y el artículo primero, en su párrafo segundo, nos señala que en materia de derechos humanos prevalece lo que genere mayor esfera de protección. Si es el tratado internacional, prevalece el tratado internacional. Si lo que protege más es la Constitución, aplica la Constitución. Y está claramente señalado en el párrafo segundo del primer artículo de la Constitución. Entonces, habrá que ver en cada caso concreto si hay un tratado internacional, si ese tratado internacional tiene una esfera de derechos precisamente prevista que pueda chocar con la nacional, y si choca, hay que ver cuál da mayor derecho. Y el que otorga mayor protección a derechos humanos será la que prevalezca, la convención internacional o la norma interna. Muchísimas gracias. ¿Alguien más de aquí? O abrimos los micrófonos si alguien de Zoom quiere hacer alguna pregunta antes de ir concluyendo. Adelante, Adriana Ramírez. ¿Puede activar su micro? Ya puede activar su micro Adriana Ramírez y después Rosalba y Gabriela. 3 preguntas tendremos de Zoom, ¿sale? Adelante, por favor. Hola, muy buenos días a los ponentes. Siempre es un gran gusto escuchar a No la se maestra. escucha. A ver, Gaby, ¿puedes activar tu micro para probar? Sí, maestra, buenos días. No, Buenos no. días, perdón. Felicitarlos y No, pero el siempre tema bien- entonces es de nosotros, no de ellos. A Buenos ver, días. podemos checar. Buenos días, Adriana Ramírez. ¿Sí? ¿Sí me Gaby, pueden escuchar? tienes apagado tu micro. Maestra, ¿sí ya me oye? No Ya, se ya escucha. estoy hablando. Ya estoy hablando, maestra. Un minutito. Sí, se escucha. Ya se escucha. Adelante, por favor. Estaba Adriana Ramírez, ¿verdad? Primero.
¿Sí me pueden escuchar? Soy Adriana Ramírez. Sí, adelante, por favor. Les comentaba que siempre es un gusto escuchar a personas tan preparadas en la materia. Mi pregunta es, más que pregunta, es una especie de reflexión. Anteriormente eran los comités técnicos, no, era comités técnicos interdisciplinarios y ahora, los consejos, perdón, y ahora son los comités. A mi punto de vista y según mi experiencia y la observación que he tenido, me he encontrado que anteriormente las personas privadas de la libertad que obtenían algún tipo de beneficio eran más conscientes del tratamiento que se les estaba dando y muy escasamente que yo haya podido observar, eran sentencias muy largas, muchos de ellos 40 años, de homicidio, a veces hasta de secuestro. Y hay una baja reincidencia. Y sin embargo, actualmente con el comité técnico y con la readaptación, ya me he encontrado que regularmente salen y entran, salen y entran, salen y entran. Entonces, la reflexión va en este sentido. Tal vez la Ley Nacional de Ejecución Penal o lo que se esperaba no está cumpliendo con esta situación de que, porque actualmente el plan de actividades es cumple o no da cumplimiento al plan de actividades. Sin embargo, anteriormente en los consejos interdisciplinarios se debatía en el centro por qué sí se le tenía que otorgar, por qué no se le tenía que otorgar. Intervenían los psicólogos, los criminólogos, etcétera, ¿no? Y si ellos consideraban que les hacía falta alguna capacidad para entrar nuevamente a la sociedad, se negaba y así se respetaba. Pero actualmente ya ya es cumple o no da cumplimiento y ya no se logra esa meta, ese fin de que la persona sea una persona útil para la sociedad. Entonces, esa es mi reflexión más que pregunta, pero sí lo he podido observar. Y nada más un comentario, sí, efectivamente, hay muchos penales certificados en la mayoría de ellos, que existe la figura de los mediadores pares, en la cual no me dejará mentir la doctora, de que el Poder Judicial es quien los capacita para que haya salas de mediación y y pues hasta donde yo lo he podido observar, pues sí han tenido algunas veces un éxito, porque no solamente es, como son mediadores pares, pues los mismos PPL son los que se encargan de allegarse entre ellos, o también hay sala de mediación entre los servidores públicos de los centros penitenciarios. Pero sí, esa es mi reflexión y hay mucho y es muy interesante la especialidad que están proporcionando, porque sí es sumamente interesante todos los temas que han dado. Es cuanto. Muchas gracias. Buen día. Muchísimas gracias, licenciada Rosalba. Ok, adelante. Sí. Perdón, nada más antes de los comentarios o las reflexiones que hizo la licenciada Adriana, es solo comentar algo. En el sistema tradicional de ejecución, bueno, yo así lo denomino, donde estaban bajo un tratamiento progresivo técnico, la persona sentenciada era un objeto del proceso que efectivamente quedaba a cargo de la voluntad del centro penitenciario para decir a quién sí y a quién no conceder ese beneficio de prelibertad. Eso es el avance de la reforma para que no quedara a cargo de la misma autoridad que proporcionaba ese tratamiento, el mismo que decidiera, sino que ahora sea un juez de ejecución. Ahí la parte en cuanto a que ahora salen más rápido con la ley nacional, porque la ley nacional está enfocada a primodelincuentes. El artículo 137 y el 141 en su fracción primera, que ya incluso fue materia
de jurisprudencia por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es constitucional que se haya establecido esa limitación para las personas sentenciadas de que si cuentan con otra sentencia condenatoria firme no se les pudiese conceder el beneficio de prelibertad, de libertad condicionada o de libertad anticipada. Si nosotros revisamos, y de ahí la importancia de la maestría, que es la primera materia, necesitamos entender cuáles son las legislaciones que estaban vigentes por el tema incluso de la pregunta que nos hizo aquí el licenciado de manera presencial. Si yo no conozco cuáles son la temporalidad en la que han estado vigentes todas esas leyes, yo cómo puedo abogar para decir cuál es la que más le beneficia. Tenemos que ver que ahorita esa ley nacional nos dijo, el juez en esa jurisprudencia, al interpretar estos artículos, la primera sala dijo que los jueces de ejecución solo su obligación es verificar que se cumplan los requisitos. Y eso, en relación al artículo 18, en su párrafo segundo, queda el libre albedrío de la persona, que es el tema de la reinserción. Lo sacamos de ser un objeto del proceso y le damos la calidad de persona sujeto a derechos y obligaciones. Por eso la ley nacional en su artículo 9, 10, 11 nos maneja derechos y obligaciones de las personas privadas de la libertad, tanto de los que están con la medida cautelar como los que están como en calidad de sentenciados. De ahí la importancia de que el que tiene que decidir, que incluso también eso fue una materia de una ejecutoria que emitió la primera sala cuando habla del tema de la reinserción social, dice que no vamos a poder encontrar algún mecanismo que nos garantice que la persona no va a volver a delinquir, sino que nosotros solo daremos esos instrumentos, esos medios, para que él sea el que de manera voluntaria decida no volver a delinquir. Y conforme a la ley nacional, no se le dará beneficio si tiene otra sentencia condenatoria firme. De ahí la importancia que yo he compartido en academia es que cuando un abogado toma un asunto desde audiencia inicial, tiene que pensar todos los posibles escenarios que le pueden ocurrir durante el juicio que va a llevar y la consecuencia que es la sentencia. Si no sé en sentencia a qué voy a poder acceder, entonces creo que tendría que empezar a retomar si busco un mecanismo alterno, si busco una terminación anticipada, porque no es lo mismo que le digas a una persona, ¿sabes qué? Te quedas con 8 años, 6 meses de prisión como pena mínima y no tienes beneficios, a que le digas, vete al abreviado, 5 años, 8 meses y pues no vas a tener ningún beneficio, pero con eso quedaría compurgada. Y esas son todas las estrategias que el defensor tendría que conocer para poder hacer una buena representación. Y ya nada más por último, robándole un poquito, en cuanto a la mediación penitenciaria, efectivamente el Estado de México cuenta con mediadores penitenciarios, pero esto ha sido diseñado para capacitar a ciertas personas dentro de la misma población penitenciaria, para que sean ellos quienes a sus pares, en ocasiones con esa escucha, porque recordemos que es la mediación, solo es ser un canal de comunicación cuando hay un conflicto para que dos personas puedan decidir de qué manera lo van a solucionar. Y ha sido útil en el Estado de México, sí, porque desde el 2016 se ha estado trabajando estos temas, se llevan ya a la práctica en Estado de México 2018 y entonces no solo se capacitó a personas privadas de la libertad, sino también a personal penitenciario. ¿Y a qué llevamos a esa mediación penitenciaria en Estado de México? Para ser mediador no puede ser cualquier persona, sino que tiene que tener un perfil. Y eso lo podemos ver nosotros incluso en nuestra vida práctica, que hay veces que por la calidad moral o por la cuestión de lo que nos inspira a una persona, los que estamos en un conflicto podemos decir, ¿sabes qué? Vamos a que él nos resuelva y él diga quién tiene la razón. Y lo dejamos a que otra persona nos escuche las dos versiones que están en contradicción y al final esa persona con canal de comunicación nos puede dar la objetividad de cómo solucionar el conflicto. Por eso ha funcionado, sí, en el Estado de México, porque se busca el perfil. No son todas las personas privadas de la libertad. ¿Y cuál es la finalidad? Que todos los que están conviviendo en una celda
por lo menos esos primeros contactos que tienen de conflicto sean entre ellos mismos, que ese mediador le ponga esa solución. Cuando arrancamos en 2019, sí incluimos también este tema de la mediación penitenciaria, pero en este momento creo que solo como cultura general debemos conocerlo porque necesitamos saber si en todos los penales lo están llevando a cabo. De no llevarlo a cabo, entonces creo que no sería muy fructuoso llevarlo como una materia o por donde solamente sería el Estado de México el único que lo implementa. Solo como cultura general, saber que sí existe, sí está funcionando, pero necesitamos que ahora que ya sabemos que sí existe, a lo mejor empezar a exigir para que se haga a nivel nacional la aplicación de esa disposición que ya es derecho vigente. Esa sería mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias, Bach. Gracias. Y en complemento a lo que bien señala la doctora, bueno, déjenme al detrás de cámaras, cuando estuvimos elaborando la Ley Nacional de Ejecución Penal. Lo que se señalaba era que la figura del mediador penitenciario tendría que ser un mediador, pero una persona que esté capacitada, que tome un curso ante un Tribunal Superior de Justicia y que se le dé su categoría de mediador como son los mediadores. O sea, los mediadores certificados es que nada más pueden ser mediadores. Nada más pueden ser el mediador la persona que toma un curso y que se le acredita como tal en un Tribunal Superior de Justicia. Y lo que decíamos es, no puede ser el mediador convencional porque se tiene que entender el público a quien va dirigido. Entonces, una de dos, o creamos a nivel de tribunales superiores de justicia locales o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un curso especializado en mediación penitenciaria o los mediadores que ya existen que tomaran una especialidad en materia penitenciaria. Pero ninguna de las dos cosas se ha dado. Entonces, hoy el que un interno pueda colaborar o que personal penitenciario pueda colaborar a resolver problemas, está perfecto, está maravilloso. Es la solución práctica idónea. No es lo que se buscaba con la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero es la mejor solución. Y si estamos esperando todavía que un Tribunal Superior de Justicia emita una convocatoria para crear mediadores penitenciarios, pues no creo que lo vayamos a hacer. Entonces, esa es la triste realidad. Pero, insisto, son figuras en desuso. Qué bueno que el Estado de México y que hay otros estados donde manejan mecanismos de negociación internos, ya cada cárcel, cada sistema penitenciario local. Y también el otro tema es que el Consejo Técnico, el Comité Técnico son sinónimos, lo manejamos como sinónimos, se le puso Comité Técnico por llamarle de alguna forma, pero es el mismo funcionamiento que tenían antes. Ahora, lo que sí, yo sé hay que aclarar, quién sabe por qué, desde el proyecto original que se tenía, que pudimos medio adecuar a la realidad, desgraciadamente en el Comité Técnico se ve mal la figura del criminólogo, es absurdo. Es absurdo, el criminólogo es necesarísimo aún dentro de una persona que está ejecutando una pena. No es que para qué, si para eso existe la progresividad. Pues justamente la persona criminóloga puede apoyar que en esa progresividad no me encanta decir el tratamiento, pero es como se le denomina coloquialmente, ese tratamiento que tiene la persona a través de su plan de actividades, pues sea el adecuado, pero también tienen que ver los criminólogos. Lo que pasa es que se consideró hasta violatorio de derechos humanos. Pero bueno, esa es la historia de por qué se les vio mal. Claro, ¿algo impide que haya criminólogos? No, no hay una disposición expresa que prohíba criminólogos en los comités técnicos. ¿Y siguen haciendo las mismas funciones que antes? Sí, siguen haciendo las mismas funciones que antes. Muchísimas gracias. Continuamos con la licenciada Rosalba. Sí, hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Porque estoy en la calle. Sí, sí, Buenos sí. días a todos. Primero que nada, felicitarlos por este tema. Está muy interesante y sí me encantaría tomar el curso completo. Voy a empezar a checar mi presupuesto. Y por otro lado, yo tengo una duda. Yo soy pasante, todavía no tengo mi título. Entonces, el día de ayer pasó el caso de dos chicos que iban saliendo, ellos trabajan en el banco, iban saliendo de su trabajo y se iban a comer. Entonces un chico iba manejando, los otros dos eran compañeros del trabajo y dando la vuelta pues había un operativo, los detienen, hacen una revisión y a uno de ellos no le encuentran nada, lo dejan libre, ¿no? Y al otro le encuentran en la mochila, pues se le puede decir como una bolsita de marihuana que equivalía como a 2 gramos, consumo personal. Y al otro chico que era el que iba manejando, pues se los traen aquí al MP de Naucalpan, a los dos, al que traía la marihuana y al chico que venía manejando.
El día de ayer hablé con el MP y me dijo él que supuestamente salían en 48 horas, que porque no era un delito grave. La cuestión es que los policías pues tenían que presentar a alguien, ¿no? Y pues se trajeron a los dos chicos. Entonces, estaban esperando lo que era la prueba química. Licenciada Rosalba, perdón, pero en relación a la ejecución penal, el tema del día de hoy, ¿cuál sería la pregunta, por favor? Es que, bueno, me habían comentado, le comento, no tengo así como mucha experiencia, me comentaron que aquí en el MP había como una especie de un juez que los podía sacar antes de las 48 horas. Mi duda era esa, si sí existe esa figura o se tienen que esperar las 48 horas. No, no, desafortunadamente estamos en una cuestión académica, no podemos brindar en este momento una cuestión de asesoría, puede acercarse algún abogado postulante especializado en la materia, pero en este momento no estamos en un tema no es el tema, una disculpa. Continuamos con la licenciada Gabriela, por favor. Hola maestros, buenas tardes. Pues solamente felicitar a la escuela INDECAC y a los ponentes, como siempre también a la doctora Maribel Bautista, que son unos extraordinarios ponentes, y gracias porque esto, aunque luego muchas veces no es nuestra especialidad o a veces también los clientes nos escogen para determinados asuntos, pero finalmente todo conocimiento suma y se agradece mucho porque finalmente también hay áreas del derecho que se correlacionan entre sí, justamente para mejor proveer como tales. Cuanto maestros, un abrazo a los tres y felicidades, INDECAC, maestra. Muchísimas gracias. Y bueno, pues no sé si tengan algún comentario, alguna conclusión, sino para ir comentándoles que todavía tienen esta semana, todavía los que faltan, ya tenemos alumnos inscritos para aperturar el próximo domingo 4 de mayo, pero todavía los que falten, estén interesados en inscribirse, ya escucharon un poquito de lo que se va a estar desarrollando en esta especialidad. Recuerden que es especialidad, no estamos hablando de un curso, de un taller, esta es una especialidad con duración de un año, vamos a estar un año todos los días domingo en un horario, por los que preguntaban el horario en redes sociales, vamos a estar de las 9 a las 13 horas, son las clases de ejecución penal que vamos a tener todos los domingos, van a poderse conectar, va a ser virtual. Y bueno, pues la vamos a arrancar precisamente esta especialidad. La primera materia la va a impartir la doctora Maribel Bautista Paredes, quien va a estar, fíjense, impartiendo la materia de generalidades de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y después otro tema bien interesante que creo que nos hace mucha falta conocer, maestra, los sistemas penitenciarios. Entonces, la maestra va a estar impartiendo estas materias y mi querido doctor Samuel Ibarra va a estar con la materia de controversias ante el juez de ejecución. Entonces, pues los invitamos a que participen, a que se inscriban a esta especialidad, la primera generación en especialidad de ejecución de sentencias en materia penal. Eso sí, recalcarlo para que es materia penal. Y bueno, pues siempre será un gusto recibir a la doctora Maribel Bautista Paredes aquí en INDECAC. Y bueno, pues la dejo para que se despida, más. Gracias. Bueno, pues invitarlos a que se inscriban y seguir compartiendo experiencias, conocimientos, punto de vista personal en academia y pues sumar, porque creo que dentro del sistema penitenciario ya el doctor nos hizo favor de darnos estadísticas de internos, darnos estadísticas de los penales que tenemos y a mí me ha quedado claro que durante el tiempo que estuve en la función como juez de ejecución, hay gente que cumple con requisitos si lo queremos llevar a los beneficios preliberacionales y por falta de conocimiento de un defensor siguen dentro. Mi finalidad de participar en academia y compartir estos puntos de vista es eso, que quien tiene derecho por ley para obtener el beneficio y solo le hace falta que lo materialice, pues hay que abonar un poquito en academia para decir cómo se tiene que hacer. No es la única respuesta que se tiene, pero sí por lo menos una que puede contribuir en la formación de los abogados, porque es un tema, como decía el doctor, nuevo prácticamente, porque traíamos una ejecución tradicional donde solo nos habíamos abocado en el sistema tradicional a cumplir las penas por parte del juez, pero no ver que hay más allá de los beneficios preliberacionales. Y si el día de hoy
podemos contribuir en academia en cómo llevar a cabo de manera correcta esa aplicación de la ley penal y cumplir el ideal del legislador de que exista unificación de criterios de jueces de ejecución, creo que como país podemos salir adelante y no entorpecerlo más allá de lo que ya implica la vida en prisión. Como decía el doctor, no solo es ver la persona privada de la libertad, sino que también detrás de todo ello, aun cuando muchos dicen que no, las penas trascienden a la familia porque están sujetas cada fin de semana, por lo menos algunos, a estarlos visitando. Y la ley nacional, algo para mí muy benéfico, fue el reconocer el derecho que tienen todos esos visitantes dentro del penal para que también el juez de ejecución conozca esas arbitrariedades que de repente los operadores del sistema penitenciario en los que incurren y el trato que se le da tanto al interno como a sus familias. Y creo que si buscamos la manera de hacerlo de manera correcta y eficaz, habremos cumplido la finalidad de la norma y como sociedad podemos regresar personas que cumplen con requisitos porque el legislador ya se lo dijo y los jueces de ejecución verificamos que los cumplían y lo regresamos a la sociedad para que se vuelva a integrar, como dice la exposición de motivos de 2008, que la misma sociedad que lo vio delinquir sea la misma que lo vea regresar. Gracias. Muchísimas gracias, mi querido Samuel. Gracias, mi querida maestra. Pues primeramente el agradecimiento a ti por la invitación a poder estar en esta especialidad que se antoja por demás útil. Un honor y un gusto el haber aprendido de la doctora Bautista en esta plática. No se pierdan la oportunidad de seguir aprendiendo de ella, por favor, en la especialidad. Y bueno, pues estaremos aquí hacia el año 2026 hablando de estos temas, ya cuando esté finalizando el curso. Y pues muchas gracias por su tiempo. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias y bueno, pues les agradecemos a ustedes que se dieron el tiempo de venir y bueno, pues a todos los que nos estuvieron acompañando en la plataforma de Zoom y en redes sociales de INDECAC. Recuerden, tienen solo esta semana para inscribirse porque arrancamos el próximo domingo 4 de mayo a las 9 de la mañana nuestra primera generación de la especialidad en ejecución de sentencias en materia penal. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes, maestro. Felicidades. Gracias. Pues ya, nuestro domingo.